pero vamos, lo devaluaron muchísimo y bueno, son famosas las imágenes de la gente con los paquetes Che, pero pará, pero no veamos las de cosas dinero. no veamos las cosas negativas. ¿Qué emoción tiene vivir en Italia con estabilidad? Ninguna. Siempre los precios No, lo mismo. no, No puedes no. especular de cuando No, vas a no, no. comprar, Mentira. compro 3 paquetes de fideos Perdona, más porque va a perdona. aumentar. Perdona. Para eso llegó la Giorgia Meloni. Para eso llegó Meloni a este país, para que no te sientas demasiado tranquilo. Sí, porque luego dicen, bueno, pero hay un sesgo muy grande en Internet, que es que si vienes de un gobierno socialista, entonces automáticamente eres derecha y defiendes todos los tipos de derecha, porque además izquierda y derecha no son una sola cosa. Pues ahora está la Meloni. Para que no te aburras, no te duermas. Yo escuché varias medidas y algo, Hace digamos, poco, bastante controversial. hace poco le quitaron la custodia a madres de relaciones homoparentales, de mujeres. Le quitaron la custodia a la que no sea la madre biológica, me parece, o sea, son retroactivas las leyes en este país. No solo aquí no es legal el matrimonio entre parejas de mismos sexos, sino que obviamente no puedes adoptar, sino que ahora si ya tenías ciertas cosas, te los quitan, retroactivo. Es como Para que no te aburras. es como que estamos viviendo tiempos de extremos, ¿no? O te vas totalmente para un lado o te vas totalmente para el otro. Y yo creo que ambas puntas son malas, porque sinceramente todo lo que vos estás contando de Venezuela lo estamos viendo en Argentina, pero no es solo de un gobierno. Viene un gobierno, hace una cosa, viene otro gobierno, hace todo lo contrario. Hay gente que está planteando, por ejemplo, como Milei, ahora... Eso te iba a decir, que cómo llevas a Milei. ¿Cómo llegamos a Milei? No, yo sé cómo llegaron. Yo me pregunto cómo llevan el ascenso de Milei. Porque cómo llegaron... A ver, quiero escuchar tu palabra de una persona, una venezolana que sabe de lo que habla porque es hermana de patria, hermana de experiencia latinoamericana, que ahora está en Europa, en otra posición, en otra sociedad del primer mundo, ¿no? Yo a veces cuando digo primer mundo me da por las bolas, pero no importa. Sí, bueno, Contanos sí. cómo lo ves vos desde afuera. ¿Cómo lo ves el tema de Milei? Sí. A ver, nosotros hicimos un video sobre... Pará, vos querías que nos puteen, ¿no? Claro, si lo dije, si al final nuestros temas, la idea con nuestros temas Esto va a ser un clip que diga, ¿por qué Milei no tiene que ser presidente? Lo voy a poner, ¿por qué no debes votar a Milei? Esto va a ser una miniatura así grandota. ¿Por qué no? Exacto. Venezolana pide encarecidamente. Uy, pará, me acabas de dar una buena idea. Pero es que hay que titular. Venezolana, ahí está, no. Influencer venezolana. ¿Cómo podría poner? Ruega, tiene que ser así como... ¿Ruega? ¿Ruega? Sí, ruega. Te tendría que buscar una miniatura tuya que estés así. Yo creo que tenés varias así. Sí, tengo de religión. No, a ver, el tema con Milei. Hicimos un video hace ya bastante sobre Milei. Se llamaba Desmontando Milei. Y sí, hablábamos de eso también hoy en el desayuno, Antonio y yo. Parece mentira, ¿eh? Parece que lo finjo para parecer sí. Che, antes de desayunar, ¿toman un omeprazol, algo para el estómago? Desayunar con esos temas no es muy sano. Justo, ya, eso explica a veces un poco cómo quedan los guiones luego del canal. No, pero hablando en serio, sí hay mucha radicalización, mucha polarización en redes, tanto en temas sociales como temas de LGBT, un montón de temas sociales que al final es o estás a favor o en contra. Y hay temas como el aborto que son súper complejos, no es lo mismo un aborto por violación que uno a la semana tal, que uno porque te arrepentiste. No es súper complejo. Entonces las redes son muy a favor o en contra. Pues no sé, depende, o sea, obviamente dependerá del caso. Y con Milei y está pasando un poco lo mismo que la política de otros países, si bien Milei es bastante auténtico en el mal sentido de la palabra.
Él es bastante él, es difícil encontrar otro Milei, pero lo que está pasando nosotros sí lo comparamos bastante con, por ejemplo, salvando las distancias, ojo, no es literal mi comentario, pero con Colombia, ¿sabes? Entre elegir más de lo mismo o a Gustavo Petro, o lo que pasó en Brasil, entre elegir a Lula otra vez o votar por Bolsonaro. Entonces es como, nosotros hacemos muchos chistes con eso de ¿qué quieres? ¿Un tiro en un pie o en una mano? No sé, ¿cuál va a ser mi mano dominante? ¿Qué tanto camino? ¿Cómo decides? De verdad, tienes que decidir. Tienes que ir a votar. No votar para mí siempre es una mala idea. Bueno, casi siempre, siempre. Siempre, porque si uno no participa, lo deja en manos del vecino, digamos. Lo que pasa es que hay situaciones complicadas como cuando, por ejemplo, en mi país el CNE es del gobierno, porque claro, lo que pasó en mi país es que prácticamente no hay separación entre poderes, entonces ir a votar a veces es como escribir tu voto en la pared, da igual, porque no está siendo realmente contabilizado, pero como no hay garantías, pues a veces tú dices que estoy haciendo yendo a votar, ¿no? ¿Qué estás queriendo decir? ¿Que Maduro no sacó como 98% de votos? ¿Eso entendiste? Pero sí, entonces claro, hay circunstancias, pero bueno, en todo caso, casi siempre lo mejor es ir a votar. Incluso en Venezuela, ojo, yo votaba, conozco gente que sigue yendo a votar y los apoyo, creo que está bien que se siga yendo a votar hasta que las elecciones eventualmente den otro resultado, porque nuestro chiste como venezolanos es que cuando tú vas a votar gana Chávez. Obviamente Chávez está muerto, pero sigue ganando Chávez, ¿no? Nos quedó el trauma. Entonces, yo voté por primera vez el año pasado aquí en Pero Italia. si no murió Chávez, ¿no se convirtió en el pajarito que tiene Maduro? No, y vive en nuestros corazones, claro, el corazón de Chávez que ponían en todas partes. Entonces, el año pasado voté por primera vez en el extranjero, porque en España no podía votar, pero en Italia sí. Y volví a casa diciendo a Antonio, creo que va a ganar Chávez, porque... ¿Y ganó? ¿Tenés los resultados? Era el del año pasado. Ganó Meloni. Ah, no ganó. O sea, yo nunca gano elecciones, Pablo. ¿Y por qué no estás eligiendo bien? Probablemente, sí, o probablemente sea algo así como ley de Murphy. Quizás tengo que empezar a votar por los candidatos que adverso, porque quizás el problema sea yo. No sé, a mí últimamente los que digo que no van a ganar, ganan. Así que cada vez que digo que no va a ganar, ganan. Espero que esta vez, no sé. Es como en los Oscars. Solo que cruel. A mí me están gastando, porque yo en la última entrevista que hice con Jordi me preguntó sobre Milei. Y yo le dije exactamente lo que pensaba. Dije que iba a tener muchos votos, porque lamentablemente hasta yo estoy descontento con los gobiernos democráticos que hemos tenido. Pero una cosa no implica la otra, ¿no? Exacto, por lo cual yo sabía que iba a tener un montón de votos Milei. Incluso claro, gran parte de esos votos son de sectores de jóvenes que realmente no tienen experiencia en la vida. Por lo cual... son engañados más fácilmente. Y lo digo sinceramente, no lo digo por menospreciar su voto. Pero sinceramente yo ya lo viví esto. Yo ya sé cuando me están engañando. Y de hecho es muy parecido a un fraude piramidal. A una estafa Ponzi. ¿Por qué? Porque te ofrecen lo mismo. Agarran a las personas en situación de vulnerabilidad y le están ofreciendo... En general, la mayoría de los políticos lo hacen, ¿no? Esto de ofrecerle... Sí, es el nivel de creatividad y de invento... Cuando está tan desligado de la realidad, ya tú dices... Exacto. Vale, ya no entra dentro de lo que aceptamos de los políticos. Ya es como mucho. Esto es descabellado. Es como, miénteme, pero no tanto. No es descabellado. Que tontos no somos. Ya, pero sí, es lo que dijiste, parte de un descontento. Además, gustan ahora estos tipos que hablan franco y son agresivos. A mí no me gusta. A mí no me gusta. A mí no me gustan. A mí no me está gustan. Pasando eso. La misma Meloni es fuerte, es varonil en el sentido de ser una tipa fuerte. Para mí es Mussolini mujer. A mí me hace mucho ruido que los tipos callan a la gente con los gritos. Y es algo que no tolero, porque cuando... Yo esto lo observé, no sé si la mayoría de la gente que vota a esta gente lo observa, pero cuando a un líder de una organización coercitiva
se levanta una voz crítica y le pregunta algo en lo cual ellos no pueden responder porque hacen agua, levantan la voz y tapan con su odio y con su violencia, tapan a esa voz crítica y la señalan dentro del grupo como para que otro no se atreva a levantar la voz. Milei tiene un video muy horrible, para mí es muy horrible, de una chica, de una periodista que le hace una pregunta sobre algo económico. Esto sucedió hace como 2 años atrás, antes que sea diputado incluso. Y él le grita, le dice, vos me vas a venir a decir, o sea, y esto en público. Y yo decía, loco, yo no me atrevería jamás, primero, ni en público, ni en privado, a levantarle la voz de esa forma. ¿No te gusta a ti? Y evidentemente no eres votante de ese tipo de políticos, pero eso gusta. Hay mucha gente a la que le gusta. Sienten que finalmente llega alguien con los pantalones bien puestos, y por eso te digo que en el caso de la Meloni es una mujer en ese aspecto varonil. No quiero decir que nada en contra de su feminidad, sino es un aspecto que gusta porque es agresivo y transmite poder, transmite autoridad. Entonces ya llega finalmente este político a decirle sus 4 verdades, y normalmente es un bipartidismo que tiene descontenta a la gente. Esto ya lo hemos visto antes. Entonces es captar ese descontento para luego dejar el país peor. Y entonces yo me pregunto cómo quedaría Argentina después de un mandato de este hombre. Yo me pregunto lo mismo, porque sinceramente la crisis ya sabemos que la tenemos. ¿Y de quién es culpa? Yo creo que la crisis no solo es nacional, creo que es internacional, porque uno cuando ve el tema del valor del dólar y demás, a nivel latinoamericano, cuando vos ves los hashtags en Twitter que dice dólar, yo me fijo porque pienso en mi país, pero resulta que es México. Entonces... Sí. Pero el problema es cuando se suma la política, porque la inestabilidad es un terreno terrible para la crisis. Es cierto que en todo el mundo, primero no afecta en la misma medida a todo el mundo, porque hay economías mucho más sólidas que otras, ya por ahí no podemos relativizar, porque no es lo mismo una crisis en Alemania o Inglaterra que una crisis en Argentina o Venezuela, o como están en Haití. O sea, es que no les pega igual a ellos la pandemia que a otros países, por más que sea, ¿eh? La pandemia es desde el punto de vista económico, no es desde el punto de vista de salud, que ahí sí. La muerte no nos discrimina, pero en economía, si de paso la política está tan inestable, pues está claro que... Porque no hay continuidad, no hay políticas económicas estables que tú puedas decir, bueno, me atengo a esto, apretamos un poco el cinturón, pero de aquí a 5 años... No, se monta un nuevo gobierno y cambia todo. ¿Qué haces con eso? Acá lo que estamos viendo es que más allá del tema económico, hay una crisis de valores. Hay problemas que se vienen arrastrando desde hace décadas y que es quizás ausencia del Estado en algunos sectores, falta de políticas en el ámbito de la salud mental, porque sí, porque hay mucho problema con el tema de las drogas, pero no hay lugares para tratar a los adictos, no hay una estructura para que trate la salud mental. Entonces, incluso con el tema de la seguridad, aquí en Argentina estamos para atrás, o sea, todos los días estamos llorando el asesinato de personas inocentes, de niños. Entonces, sinceramente es lógico que la gente esté súper enojada. Yo estoy enojada. O sea, tenemos un ministerio, tenemos una Secretaría de Derechos Humanos y la población no tiene derechos humanos. Se encargan solamente de un sector de los derechos humanos. Es dramático porque no se inventan los problemas este tipo de candidatos. Los problemas existen y son graves. Por eso te digo, en el caso de Venezuela existían y eran muy graves. Lo terrible es ya poder ver en retrospectiva, porque en mi caso te estoy hablando ya de cosas que ya han ocurrido, ver cómo antes era muy grave y ahora se está peor. Por eso digo, ¿cómo va a estar Argentina? Eso justamente apelo a que se puede estar peor. Un economista dijo en mi país una vez, no, la expresión tocar fondo en economía no existe. Venezuela es una larga caída. Ahora, el año pasado hubo más dinero y hubo un poquito más de poder adquisitivo en las clases más altas y se hablaba de que Venezuela se estaba arreglando. Pues otra vez la crisis se está pegando. O sea, son cosas siempre muy volátiles. Es que ¿qué te sirve justamente que yo dinero 6 meses? Lo que no entiendo es que hay planteos, ¿no? Por ejemplo, hay políticas que está poniendo Milei sobre la mesa
que ya sabemos que en todos los países que se ha implementado ha generado mayor pobreza. Por ejemplo, la dolarización. En todos Por los países favor, que han aplicado la por favor. dolarización se han venido a pique. Claro, pero te lo venden como un discurso nuevo, te lo venden con un personaje nuevo, porque al final votamos porque nos gusta la personalidad del candidato y eso a la gente no le gusta admitirlo porque es prácticamente, claro, decir que no somos tan racionales. Pero primero, ¿cuánta gente se lee un plan de gobierno? El plan de gobierno formal, el PDF, no la propaganda y la politiquería las 2 semanas antes. No, no. ¿Cuánta gente no se lee planes de gobierno, los compara según su postura política y dice, pues esta vez voy a votar tal, o no, mejor esta vez me inclino más hacia este lado del espectro porque tal me parece mejor? ¿Quién hace eso? Igual, ojo que sigan la plataforma también, porque es fácil escribir, pero después es muy difícil que lo lleven a la realidad. Sí, pero empecemos por política pura y cruda. Ya no hablar de si este es de mi partido político. No, 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 no. Propuestas, propuestas. ¿Cuál es tu propuesta? Es como una entrevista de trabajo. De hecho, lo es. Yo te voy a entrevistar a ti. Entonces, ¿qué hago? ¿Veo 4 chorradas tuyas en TikTok y ya? ¿O me das tu currículum? No, veo las chorradas y mira cómo Pablo le cayó la boca al otro. Ajajajaja. Y se quedan con eso. Entonces, Milei es un personaje muy fuerte. Chávez era un personaje perfecto. Muy fuerte. Tanto así que la oposición no ha logrado en Venezuela, en el caso de Venezuela, una contraparte. No hay una personalidad, sea hombre, mujer, nueva, vieja, que pueda sostener eso. Con Maduro incluso sería más fácil. El problema es que ya, claro, es Jumanji, ¿no? Que se han adueñado absolutamente de todo. Entonces te dejan un margen de maniobra sumado a los errores de la oposición, porque esto no lo hago para hacerles un lavado de cara, ya es más difícil. Con Maduro sí es más fácil. Pero con Chávez no. Chávez, tuve profesores que no votaban por Chávez cuando iba a la universidad, que lo conocieron y decían, no tienes idea de lo fascinante que es ese hombre. Y yo creo que Milei puede ser fascinante en un mal sentido, pero es una persona que no te deja indiferente. Y lamentablemente el odio, el resentimiento y todo este lenguaje incendiario te activa. Y te activa mucho más que un lenguaje pacífico, un lenguaje de reconciliación. Y nosotros que somos creadores de contenido lo sabemos. Los medios lo hacen, los creadores de contenido lo hacen. El clic es más probable que se dé por emociones como la rabia, incluso creo que la tristeza, la ofensa, a por solidaridad, amor, compasión, comprensión. Es como, ay, qué bonito, voy a hacer clic muchas veces aquí. No, las noticias buenas en los medios las vemos poco y las vemos siempre abajo porque no venden. Y sí hay noticias buenas. De hecho, una vez intentamos hacer un video en el canal de cuáles eran las noticias buenas del año y le fue fatal. Las hay noticias buenas. Cuando tú me preguntabas, bueno, lo bueno del chavismo es como que me dices, bueno, ¿qué tuvieron de bueno los nazis? Es una pregunta difícil de contestar, especialmente si se la preguntas a alguien que estuvo en un campo de concentración. No quiero hacer una comparación tan cruel en mi caso. Tuve mucha suerte, he tenido una vida privilegiada y lo sé y lo agradezco, pero sí hay gente que ha sido torturada por el régimen chavista. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Quizás desde un punto de vista político haberle dado voz a gente que no la tenía, pero darle voz para luego engañarla, pues me parece bastante cruel. Y ya, porque la verdad es que ha sido un refrito y un engaño de muchas cosas, vendiéndotelo como algo nuevo. Y por eso a mí lo de Milei es que me suena mal, porque es como, mira esto tan nuevo y revolucionario. No es nuevo y no funciona. Y ya lo sabemos. Es que justamente plantea una reforma agresiva. Yo, sinceramente, ver a una persona, ¿no?, que está proponiendo quitar organismos del Estado como si fuera, no sé, que te estás tirando un pedo en la bañera. O sea, estás quitando el Ministerio de Cultura, chabón, ¿qué estás haciendo? O sea, hay cosas que... Es libertario. Yo ahí no... Ya. No lo digo para justificarlo. No, ya sé cuál es el pensamiento de ellos. Yo entiendo. Lo que no entiendo es a la gente que cree que eso está bien. O sea, ¿qué es un pueblo sin cultura?
Pero es que es igual que con las sectas. Yo entiendo que existan líderes sectarios que quieran someter a la gente y aprovecharse de ellas. Bueno, no, es un mal ejemplo. Es un mal ejemplo. No, quizás ni tan malo, porque las sectas te crean necesidades, te suplen necesidades, todo eso de un grupo de apoyo, todo ese grupo afectivo, pero luego hay un engaño. La persona que es captada no es tonta, es una persona con una gran necesidad de algún tipo que esa secta le está dando y que de otra parte de la sociedad no ha conseguido. Creo que el paralelismo sí lo puedo establecer con cierta, digamos, poniendo los puntos en las sillas. Porque al final tienes esta necesidad, te capto, porque el sentimiento es muy fuerte, pero luego te engaño. Entonces, el problema es que esa persona llegue tan alto. Yo podría decir ¿Por qué que Milei está ahí montado? O sea, ¿por qué? Claro, es lo que tú dices, ¿cómo llegó? Por muchos errores muy grandes. haciendo la comparación que vos estás haciendo, justamente hoy pensaba que en este caso que yo estoy investigando va más allá, porque de hecho hay muchas organizaciones coercitivas que se retroalimentan con estas posturas. ¿Por qué? Porque claramente cuando hay políticas, cuando se eliminan políticas asistenciales, no estoy hablando de robo, de sobreplanes, de sobre... Estoy hablando que Baches, yo creo que... Exacto, yo creo que necesitas un Estado presente. ¿Por qué? Porque no todos los seres humanos somos iguales. No. Entonces, hay gente que necesita ayuda del Estado y el Estado tiene que estar. Sí, sí, entonces, en eso estamos de acuerdo. Cuanto más le quitas a la gente, generás más vulnerabilidad. Y cuando generás más vulnerabilidad, ¿dónde va a ir? ¿Quién la va a captar? ¿Quién la va a ayudar ayudar, entre comillas? Estas organizaciones coercitivas. Entonces, captando a esas personas y esclavizándolas, generan poder, generan dinero, y es como un ciclo que se va retroalimentando, ¿no? Van financiando las campañas, van poniendo a sus candidatos, crean sus partidos políticos propios. Yo no sé si hiciste un video en tu canal, pero... Existe sobre los evangélicos en política, por ejemplo. Existe en el caso del Yunque, en México. Justo eso iba a decir, que es increíble la injerencia en política que llegan a tener sectas. Y a veces hay como tres grandes círculos, ¿no? Organizaciones coercitivas, religión y Estado. Y cuando eso se mezcla, el Yunque, por ejemplo, está en ese centro, es espantoso. Es espantoso de ver porque ves como la manera de ejercer poder de cada estructura confluye en esta cosa monstruosa que al final, claro, es que si Dios avala mi organización, que yo no la reconozco como coercitiva, y de paso estamos queriendo tener injerencia política para legislar, para cambiar la manera en la que se hacen las cosas, es que somos los salvadores del mundo. Y tiene que haber separación entre todo lo que estoy nombrando. Las organizaciones coercitivas no deberían existir, pero entre religión, política e incluso ciertas ideologías debería haber separación. Entonces te empiezas a sentir, como decimos nosotros, no sé si en Argentina, guapo y apoyado. O sea, no solo vamos a cambiar el país, sino que Dios me apoya. Joder, ¿cómo atacas eso? Es lavado de cerebro nivel Dios, justo. Yo lo estoy viendo, pero rotundamente con el caso de Milei, porque hay organizaciones coercitivas que hacen campaña para Milei. Y justamente no es casualidad, ¿no? Esto de con la fuerza del cielo, todas las ilustraciones y fotos de Milei iluminado, como un mesías que viene a salvar. Él es el elegido que va a terminar con todo, incluso va a combatir todo lo malo que se viene haciendo durante décadas con respecto a el matrimonio igualitario, el tema del aborto. Todo esto está mal para estas organizaciones coercitivas. No soportan, no toleran que las personas tengan libertad de elegir qué hacer con su cuerpo y con quién casarse y con quién tener relaciones. ¿Por qué? Porque están acostumbradas a someter y dominar. A través del sometimiento y la dominación de la mente hacen todo. Entonces,
ellos necesitan esclavizar y no le conviene esta libertad. Por lo cual necesitan a alguien que nos vuelva a retrotraer a políticas anteriores donde no había esos derechos. Llamémoslas buenas costumbres. Una familia buenas costumbres y moral. Exacto. Claro, la moral. Porque si me vienes a proponer una otra tesis inmoral, porque apoyas algo inmoral. Lo vimos también con QAnon y todos los grupos, algunos declarados incluso terroristas en Estados Unidos, y Trump. Es como que públicamente no reconoce el apoyo. Trump siempre tenía como unos mensajes súper ambiguos, pero luego, ¿qué hay por debajo? Incluso los de QAnon se llegaban a inventar que Trump, dependiendo de la corbata que vestía o algún signo que hiciera, les estaba mandando mensajes en código. Entonces, claro, cuando tienes, con el perdón, un grupo como QAnon que tiene varias tuercas sueltas, pero mucha capacidad de decisión y de obrar, porque justamente un grupo así lleva a cabo las cosas con mucha más facilidad que otra organización civil más tranquila, más... No quiero usar la palabra normal, ¿vale? Pero ahí está. ¿Por qué? Porque dentro de las organizaciones coercitivas hay trata de personas. La trata de personas es esclavitud. Si vos tenés a una persona esclavizada con la clara meta de lograr algo, un objetivo que el líder te indicó que hay que lograrlo, yo lo viví en carne propia, o sea, dentro de la organización donde nosotros estábamos. En un momento nos pusieron la meta de crear 1000 ángeles. Y nosotros teníamos que captar a 1000 personas. Y en solo un par de meses éramos más de 1000 personas. Es muy, muy fácil, cuando hay sometimiento y esclavitud, lograr los objetivos. Incluso llevar a alguien a una bancada del Congreso y llevarlo a la presidencia. Lo hemos visto incluso con Macri, aquí en el 2015 creo que fueron... yo mostré cómo estaban utilizando las mismas técnicas. Le enviaban a la gente un mail que decía el poder de los 10, que básicamente era lo mismo que un fraude piramidal de una organización coercitiva dedicada a captar dinero, pero esto era captar votos. Vos tenías todo un contenido doctrinal donde te decían qué palabras no debías utilizar, cómo lo debías convencer a tu mamá, a tu papá, a tus amigos, a tu compañero de trabajo, cómo lo debías convencer luego para que ellos sigan con esa cadena de captar 10 más. Y claramente te das cuenta que son los mismos procesos. Y a nosotros el activismo nos cuesta un montón lograr cualquier objetivo porque no hay esclavitud. Claro. No, es que no sabemos usar las estrategias. No, de hecho, en Nueva Acrópolis, si le preguntas a cualquier persona de Nueva Acrópolis que se haya salido si estaba dispuesta a matar por Nueva Acrópolis, te va a contestar que sí. Y es un buen ejemplo de lo que dice. No exclusivo, pero es un buen ejemplo. Y cuando te contestan eso, y habiendo salido, es doloroso de ver. Porque no puedes sino empatizar. Que alguien te diga, estaba dispuesto a matar por esto. Duele ver como el despertar, ¿no? Que menos mal que lo ha tenido, ¿no? Es que dices, quizás se hubiese quedado más tranquilo dentro. No, absolutamente, sería muy cínico. Pero duele ver cómo ese despertar puede, pues, arruinar vidas, arruinar relaciones familiares y amigos. Lo vimos en Waco. Exacto. Y decir, claro, es que cuando tienes a una persona totalmente disponible para que te obedezca, bingo, ¿y qué quiere un político? Te va a decir que no a una organización así. No lo puede reconocer públicamente, y menos ahora, pero va a decir que no. Tienes que ser muy ético para decir que no. Y yo también considero, y esto no lo digo para excusarlos, ni mucho menos, pero cuando estás en política, las cosas que no nos enteramos, o sea, incluso facciones que hemos apoyado, candidatos que hemos llegado a apoyar, es como, no quiero saberlo. Tú hazme creer que lo estás haciendo lo menos cruel posible, porque claro, siempre hay algo peor. Eso sin duda. No quiero relativizar, no son todos iguales, siempre hay peor. Eso que estás diciendo, eso es tal cual, es lo que yo pienso. O sea, porque muchas veces te dicen, vos estás con tal. Yo sabes que no estoy con nadie. Sinceramente no me convence nadie, pero ¿sabes qué pienso? ¿Cuál es el menos peor? Claro, es que
la situación de nuestra región nos está llevando a eso. ¿Hernández o Petro? ¿Bolsonaro O Lula. o Lula? Elige. Es que es así. No quiero. Yo igual en este momento no entiendo, ¿no? Porque la gente ya... Acá en Argentina tuvimos un gobierno de Macri. Macri, de derecha, tuvo políticas despiadadas hacia la sociedad. No sé, por ejemplo, de pagar una boleta de luz que valía nada. Que eso también está mal. Está mal, porque ya era súper subvencionado, que realmente ninguna empresa es viable pagando 10 pesos. No. Pero, claro, Macri vino y hizo el ajustazo de una... Y le es lo peor de los dos. Claro, uno te regalaba. Eso está mal. Le regalaba a todo el mundo, a los que tenían plata, a los que no tenían. Estaba mal hecho el sistema. Favorecía a todo el mundo. A los que tenían plata pagaban también lo mismo. Un desastre. Y vino este gobierno de Macri y planteó todo lo directo. Bueno, pagan todo. Entonces, vos decís, la gente lo que tenía de sueldo se le iba en la boleta de gas, en la boleta de electricidad, y no te quedaba para comer. Sinceramente, claro, estabas ajustado. Entonces... Sinceramente, si eso fue ley, porque lo de Macri fue ley y el tipo no dijo que lo iba a hacer. Milei está diciendo que va a hacer lo que hizo Macri y más, porque ayer lo estaba escuchando que decía que nosotros no vamos a tener problema con el FMI. ¿Por qué? Porque vamos a ajustar mucho más de lo que el FMI pide. Entonces, ¿cómo terminamos ahí? Creo que podemos hacer un minuto de silencio, aunque estés transmitiendo en vivo. El tema es que el tipo te lo está diciendo. Yo lo valoro eso, sinceramente lo valoro, pero... ¿Qué es lo que valora? Que el tipo lo esté diciendo de frente. Porque pero la mayoría de los políticos mienten. Pero no, el mérito es que vaya a ser electo, que haya sacado... Pará. Tiene el mérito de lo que está haciendo, claro, que haya sido el más votado diciendo lo que va a hacer. Ya. Sí, te sigo. Escuchame, te está diciendo que te va a pegar un tiro en las dos piernas. ¿Y vos lo votás? Porque por lo menos es honesto. Es que la disociación... Exacto, es honesto, sabes, es verdad. La disociación cognitiva es muy peligrosa. Porque él es el hombre que habla, claro. Es el hombre que va a romper con lo anterior, porque de ambos lados lo hicieron mal. Esto es nuevo, esto es real, esto es auténtico. Sí, va a haber una etapa un poco ruda para Argentina, un poco. Te va a doler. Pero luego va a venir un cambio real. Con la secta. Sí, además, eso es muy cubano, ¿eh? Además, el que lo que te están vendiendo siempre va a llegar en un futuro. Es como ese cartel que te dice hoy no se fía, mañana sí. Está puesto permanentemente en todos nuestros países. O sea, el cambio no va a llegar hoy, va a llegar mañana. Sí, porque es algo paulatino que se tiene que sostener no en un gobierno, en muchos gobiernos, como para que un país salga adelante. Y no solo depende de un gobierno, depende de toda la sociedad, de todo el pueblo que camine para el mismo lado. Acá lo que está sucediendo, por lo menos aquí lo que veo en Argentina, es que lamentablemente han planteado una grieta que el pueblo no está sabiendo salir de esa grieta. O sea, es enemigo o amigo, amigo o enemigo. Peleas entre familiares, o sea... Ese es el punto. Ellos polarizan. Exacto. Como Bukele en El Salvador. Si criticas a Bukele te dicen que defiendes a las maras. ¿Y qué quieres? ¿Que volvamos a como estábamos antes? No, claro que no. Pero es una falsa dicotomía. Es la falacia de la falsa dicotomía. O eliges a este candidato nuevo Mesías, justo como dices tú, que hasta lo representan literalmente como un Mesías, o la ruina. O estar como estábamos antes. Y a veces no hay tantas opciones de todas maneras. A ver, no estoy diciendo que esa falsa dicotomía sea real. Es falsa, obviamente, es un engaño. Pero a veces esa contraparte igual no está bien. Es menos grave, lo que siempre digo, menos grave, pero no está bien. Y no es lo suficientemente fuerte a nivel discursivo y a nivel de personalidad política para que le elijas. Porque al final siempre vamos a votar por una personalidad. ¿Por qué? Porque tal como hacen, manipulan los estados emocionales de las personas. Claro. Lo que te conmueve, lo que te llega. Por ahí te está diciendo la cruda realidad de lo que va a ser, como está sucediendo con el caso de Milei, que te está diciendo... Hoy leía un tuit de un bancario, ¿no? Una persona que trabaja en el Banco Central de Argentina,
y decía, tengo compañeros que lo votaron a Milei y están contentos. Y Milei está diciendo que lo primero que va a hacer es borrar del mapa al Banco Central. O sea, que esa gente se queda sin trabajo y lo está votando. Pero yo hace años, siendo más joven y más cándida, no pensé que existía, por ejemplo, tanta gente de color racista o tantas mujeres misóginas. O sea, porque parece un mal chiste. Y existen. Incluso personas a veces, y eso sí un poco menos creo, del colectivo LGBT, que a veces dices, pero ¿por qué apoyas a esta persona? O no sé, la religión. Lo que pasa es que, claro, decirle a la gente que se vuelva laica tampoco es algo que puedes hacer al final. Lo que tú decías en tu charla en el Senado. A mí me da igual por lo que creas, pero no vulneres un derecho. Tal cual. Dejen su like, suscríbanse y compartan el video. I live inside my